Buenas tardes, estudiantes de grado octavo. En el siguiente video voy a realizar una explicación de la guía de álgebra de la semana número 8 que corresponde a este grado. ¿Listo? El tema de esta guía trata sobre la división entre expresiones algebraicas, la primera parte, es decir, cuando una expresión algebraica sea monomio o polinomio, se divide entre un monomio. ¿Listo? Entonces, antes de comenzar a realizar la descripción y explicación de las actividades, voy a hacer algunas aclaraciones que pueden ser muy útiles al momento de realizar divisiones entre expresiones algebraicas. Lo primero es la notación de división. Como podemos observar, acá hay una división en la cual se observa hay un cuadrado dividido por un triángulo. En este caso el cuadrado y el triángulo son de expresiones algebraicas. Esa expresión se puede escribir de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces se puede escribir como cuadrado sobre triángulo. Les recuerdo que en una ocasión anterior yo ya les había indicado que las fracciones siempre son divisiones. ¿Listo? Entonces cuadrado y triángulo es lo mismo que cuadrado sobre triángulo y esto sigue siendo una división. ¿Listo? En la cual el número de arriba en una fracción que es el numerador será el dividendo de la división y el número de abajo que es el denominador de la fracción será el divisor de la división. ¿Listo? Teniendo esto claro, las divisiones se pueden escribir como fracciones, vamos a realizar las respectivas aclaraciones con relación a algunos casos específicos de la división. Primero es recordar la división entre números enteros, números comunes y corrientes. Entonces, de aquí en adelante, teniendo en cuenta que las divisiones se pueden escribir como números fraccionarios, para desarrollar una división entre un par de números, listo, que muchas veces son los coeficientes de las expresiones algebraicas, entonces vamos a haciendo las respectivas simplificaciones. Es decir, no vamos a dividir, sino que vamos a simplificar. ¿Listo? Siempre que hayan dos números, simplificamos. Entonces, como podemos observar, pues 84 y 6 son números pares. Entonces, pues, vamos a dividir por 2. Al dividir por 2, pues la mitad de 84 será 42 y la mitad de 6 será 3. ¿Listo? Vamos a volver a dividir, vamos a simplificar, entonces 42 y 3 ya no son números pares, pero pues 3 está en la tabla de 3 y 42 también. Recordemos que para saber si un número mayor a 30 está en la tabla de 3, se suman las cifras y miramos si el resultado está en la tabla de 3. 42, la suma de las cifras 4 más 2 nos va a dar 6, y 6 está en la tabla de 3, por tanto 42 también está en la tabla de 3. Como 42 y 3 están en la tabla de 3, sacamos tercera, la tercera de 3 pues será 1. Perdón, la tercera de 3 será 1 y la tercera de 42 será 14. ¿Listo? Bueno, ya hay una fracción que nos dio 1 en el denominador. En este caso en específico quise hacer esta división de esta manera para recordarles que cuando una fracción en la parte de abajo, el divisor o denominador nos dé 1, yo puedo quitar el 1 o hacer la adición, 14 entre 1 pues nos va a dar 14, ¿listo? Yo puedo quitar el 1, pero eso únicamente lo pueden hacer cuando abajo les dé 1. Si arriba les da 1, no lo pueden hacer, es solo cuando abajo les dé 1. ¿Listo? Si abajo da otro número, pues no lo pueden quitar. Bueno, entonces es para tener en cuenta. Entonces, de aquí en adelante, ver divisiones entre números, vamos a hacer la simplificación de la respectiva fracción. Vamos a dividir dos letras que tienen la misma base, ambas letras son A, ¿listo? Lo único diferente son sus exponentes. En este caso, cuando tenemos la misma letra que se está dividiendo, lo que vamos a hacer es restar los exponentes, ¿listo? Entonces, A a la 4 y A a la 3 es lo mismo que a 4 sobre A a la 3, ¿listo? Escribimos nuevamente la notación de fracción y como acabo de mencionar, como es la misma letra, restamos los exponentes. Entonces esto va a dar a la 4 menos 3, ¿listo? Siempre se va a restar el número de arriba con el número de abajo. Eso para los exponentes de una misma letra, ¿listo? 4 menos 3 nos va a dar 1. Entonces a la 4 menos 3 pues da a la 1. Y recordar, así como hemos venido haciendo en todos los demás talleres, que cuando un exponente es 1, al final no se escribe ese exponente, o sea que a la 1 pues es lo mismo que a.
¿Listo? Entonces, este segundo caso es si estoy dividiendo dos letras con la misma, lo que voy a hacer es restar los exponentes. ¿Listo? Y si llegar pues nos llega a dar exponente 1, podemos quitar el exponente. Si nos da un exponente diferente de 1, 2, 3, 4, 5, etc., pues no podemos quitar. Finalmente vamos a realizar una expresión compuesta. Esta expresión tiene las letras X tanto en el dividendo como en el divisor y además tiene una letra adicional en el dividendo. ¿Listo? Entonces vamos a escribir como fracción XY dividido 5X es lo mismo que XY sobre 5X. Entonces, en primer lugar, recordar que como expresión XY no tiene coeficiente, su coeficiente será 1. Esto es importante al momento de realizar la división. ¿Listo? Entonces el coeficiente del XY es 1. Y además las letras que no tengan exponentes se les pone exponente 1. Siempre hay que ponerle exponentes a las letras que no tengan exponentes, siempre va a ser 1. Entonces este XY que está en la parte de arriba, el dividendo, es lo mismo que un XY y además la X va a estar elevada a la 1. ¿Listo? Por su parte, 5x es lo mismo que 5x elevado a la 1. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, recordemos, vamos a realizar la adición de los coeficientes o la simplificación un quinto. 1 sobre 5 no se puede simplificar. ¿Listo? Y no puedo quitar el 1 que está arriba, puesto que solamente para quitar los unos, cuando sean en fracciones, solamente cuando esté abajo. Si está arriba no lo puedo quitar. Y como un quinto no se puede simplificar, pues le dejamos así un quinto. Ahora, hay letras iguales que son la X, hay una X y otra X abajo. Como la misma letra, según el caso anterior, vamos a restar los exponentes. ¿Listo? Entonces queda 1 menos 1. ¿Listo? Finalmente agregamos la otra letra, la Y, que no tiene con quién restar el exponente. La resta de exponentes que está en la parte de la X, 1 menos 1 nos va a dar 0, entonces queda X a la 0. Y luego escribimos la Y. ¿Listo? Entonces, aquí donde está X a la 0, hay que tener en cuenta que uno nunca escribe letras elevadas a la 0. Entonces, cuando una letra nos dé elevada a la 0, esa letra se elimina. ¿Listo? Entonces la tachamos, por eso aparece esa línea de color rojo. Y cuando eliminamos esa letra, recuerden que todas las letras que nos den elevadas a la 0 se quitan. El resultado final nos va a dar un quinto de Y. ¿Listo? Y ese será el resultado final de la división. Entonces nuevamente recuerdo los casos. Si divido dos números, lo escribo como fracción y en vez de hacer la división, pues si la pueden hacer de una vez mejor, pero preferiblemente hacer la simplificación y en caso de que abajo nos dé 1 se quita el 1, solo si abajo nos da el 1. Si arriba nos da 1 no se puede quitar y si abajo nos da otro número no lo pueden quitar. Ahora, cuando hay dos letras iguales que se están dividiendo, restamos los exponentes y en caso de que de pronto la resta de un exponente al final nos dé 1, ese exponente se puede quitar y la letra pues va a quedar sin exponente. Finalmente, cuando hayan varias letras, se escriben en orden alfabético, que es una cosa que se me olvidó decirles. Hay que ponerle los coeficientes a las letras que no tengan coeficiente, que en este caso le pusimos este 1 a la X, listo, ya que no tenía coeficiente. Y cuando las letras no tengan exponentes, también se les pone el 1, listo, que si hay letras iguales toca hacer la resta. Entonces, como arriba no había coeficientes, por eso arriba apareció un 1, abajo pues el coeficiente era 5, por eso nos da un quinto y no se puede simplificar. ¿Listo? Luego hay dos letras iguales que son la X, por eso se restó los exponentes que eran 1 menos 1 y al final se agregó la Y que no tenía otra letra abajo para hacer una resta, entonces solo se añade esa letra. Como la resta de 1 menos 1 nos da X a la 0, ese X a la 0 se elimina, recuerden que las letras que den 0 se eliminan, por esta razón nos dio un quinto de Y. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta para al momento de realizar las divisiones entre monomios. Entonces la primera actividad, en el caso del monomio entre monomio, ¿listo? Nos dan este primer ejemplo. Dice, dividir 84x a la 3 y a la 4z a la 2 entre menos 12x a la 3 y a la 2z. ¿Listo? Entonces, primer paso es escribir esa división como fracción. ¿Listo? Entonces arriba va el dividendo. Esperen un segundito. Arriba va el dividendo. ¿Listo?
que es 84x a la 3 y a la 4z a la 2, y abajo va el divisor, que es menos 12x a la 3 y a la 2z a la 1. Primera aclaración, si ustedes se dan cuenta, al 84 le puse signo positivo, ya que si no tiene signo, recuerden que cuando un número no tenga signo, se le pone el signo más. ¿Listo? Por eso arriba aparece el signo más. Y abajo, pues listo, aparece el signo menos, los signos menos no los pueden quitar. Y además, tener en cuenta que en el menos 12x a la 3 y a la 2z, la z no tenía exponente. Por esa razón, aquí en la división, se le pone z elevado a la 1. Recuerden que las letras sin exponente tienen exponente 1. Entonces recordar, lo de arriba se llama dividendo y lo de abajo se llama divisor. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a realizar la adición entre el dividendo y el divisor. Entonces para eso vamos a tener en cuenta tres pasos. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que debemos realizar es la ley de los signos, puesto que el término de arriba dividendo y el término de abajo divisor tienen signo. En la ley de los signos se conserva tal como en la multiplicación, signos iguales da positivo y signos contrarios da negativo. Entonces, como el de arriba es positivo y el de abajo es negativo, más dividido por menos nos va a dar menos. ¿Listo? Entonces, el resultado de esta división va a ser negativo. Listo, ya tenemos el signo de la adición. El paso número 2 es a realizar la simplificación o cociente de los coeficientes. Y los coeficientes en este caso son los números grandes, que son 84 y 12. Entonces voy a realizar la simplificación entre esos dos coeficientes. ¿Listo? 84 y 12. Entonces, 84 y 12, ambos nos damos cuenta que son pares, entonces como ambos son pares los vamos a dividir por 2, ¿listo? Entonces vamos a sacar la mitad, recuerden que ir por 2 es sacar la mitad, entonces mitad de 84 es 42 y la mitad de 12 es 6, ¿listo? Listo. Entonces ya dividimos por 2, ambos números serán pares, pero nos damos cuenta que 42 y 6 vuelven a ser pares. Eso quiere decir que otra vez los podemos volver a dividir por 2, ¿listo? Es decir, pues vamos a sacar la mitad nuevamente. La mitad de 42 es 21 y la mitad de 6 será 3, ¿listo? 21 y 3, ambos ya no son pares, ya no puedo volver a dividir por 2, pero me doy cuenta que 3 está en la tabla del 3 y 21 también está en la tabla del 3. Por tanto, voy a sacarles a ambos terceras, es decir, los voy a dividir por 3. La tercera de 21 es 7 y la tercera de 3 es 1. ¿Listo? Entonces ya dividir por 3, ¿listo? Y finalmente, como aclaré al principio de esta guía, como la fracción está sobre 1, entonces recordemos que el 1 lo podemos quitar, 7 y 1 da 7 y al final nos va a quedar 7. Eso quiere decir que la división entre estos dos números, 84 sobre 12, nos va a dar 7. ¿Listo? Finalmente vamos a hacer la adición entre las partes literales. Las partes literales son x a la 3 y a la 4, z a la 2. Y eso lo damos a dividir entre x a la 3 y a la 2 y z a la 1. ¿Listo? Entonces pues usamos el símbolo de fracción. Recordemos que las letras se ubican en orden alfabético. Y si hay varias letras repetidas arriba y abajo, se restan los exponentes. ¿Listo? Entonces, notamos que hay letra X arriba y abajo. Como ambas letras X tienen exponente 3, restamos ambos 3 y queda X a la 3 menos 3. La Y también se repite arriba y abajo. Entonces vamos a restar los exponentes que serían 4 y 2. Entonces queda Y a la 4 menos 2. Y la Z también se repite arriba y abajo. Entonces escribimos la Z y restamos los exponentes que serían 2 y 1. Queda Z a la 2 menos 1. Resolvemos esas restas. Entonces x a la 3 menos 3 pues nos va a dar x a la 0, y a la 4 menos 2 nos va a dar y a la 2 y z a la 2 menos 1 nos va a dar z a la 1. Y entonces esa sería la parte literal que va a ir después del 7. Entonces ahí ya tenemos las letras, x a la 0, y a la 2 y z a la 1. Pero como lo mencioné antes, si hay una letra que está elevada a la 0, entonces esa letra se va a quitar. ¿Listo? Y finalmente la letra que está elevada a la 1 se le debe quitar el exponente 1. Entonces vamos a realizar el último arreglo de esta división. Entonces queda menos 7. Queda menos 7.
el x a la 0 se elimina y que al final la 2z a la 1, pero el 1 de la z no se escribe y ahí se acabaría el ejercicio. ¿Listo? Así es como se realiza división entre monomios. Vamos a realizar otro ejercicio. Entonces acá dice efectuar la división o efectuar menos 60 mn a la 8 p a la 9 igual a 10 dividido entre menos 105 n a la 2 p a la 6 igual a 10. ¿Listo? Entonces así como acabo de explicar ahorita, lo primero que tenemos que hacer es escribir esta división como una fracción. Entonces menos 60 mn a la 8 a la 9 igual a 10 va arriba, ¿listo? Y como la letra m no tiene exponente, por eso aquí aparece como m a la 1. Finalmente abajo va menos 105 n a la 2 p a la 6 igual a 10. ¿Listo? Nuevamente recordamos los términos de la división. El de arriba se llama dividendo y el de abajo se llama divisor. Entonces nuevamente hacemos los tres pasos. Primero la ley de los signos. Los signos tanto del dividendo como el divisor son menos y menos dividido entre menos da más. ¿Listo? Recuerden que signos iguales va a dar positivo. Entonces ya tenemos el resultado del signo de la división que va a ser positivo. Ahora vamos a realizar la adición entre los coeficientes. Los coeficientes son los números grandes, es decir, 60 y 105. Entonces lo escribimos como fracción y como es una fracción vamos a simplificar. 60 es par, 105 no es par, entonces no puedo sacar mitad. Recuerden que para sacar mitad ambos deben ser pares, pero el de abajo no lo es. Entonces voy a mirar si se puede dividir por 3. Como esos números son mayores que 30, recuerden que para saber si un número está en la tabla del 3 se suman los coeficientes. 6 más 0 nos va a dar 6, 6 está en la tabla del 3, entonces sí se le puede sacar tercera 60. Y 105 sumamos las cifras, 1 más 0 más 5 nos va a dar 6. ¿Listo? 6 también está en la tabla del 3, entonces 105 también está en la tabla del 3, eso quiere decir que podemos dividir por 3. ¿Listo? Entonces a 60 le dio por 3, a 105 también. La tercera de 60 o el número que multiplicado por 60 da, perdón, el número que multiplicado por 3 da 60 es 20, ¿listo? Tercera de 60 da 20. Y el número que multiplicado por 3 o la tercera es de 105 es 35, ¿listo? Porque 35 por 3 da 105. Esa sería la tercera de 105. Ya tenemos la fracción simplificada, pero nos damos cuenta que 20 y 35 son números que terminan en 0 y en 5. Ya no están en la tabla del 3 porque 20 ni 35 están en la tabla del 3, pero por terminar en 0 y en 5 están en la tabla del 5, o sea que puedo sacarles quinta. ¿Listo? Entonces voy a sacar quinta. Entonces 20 dividido entre 5 es igual a 4, porque 4 por 5 da 20. Y 35 dividido entre 5 da 7, porque 7 por 5 da 35. ¿Listo? 4 séptimos, el 4 ya es menor que el 5, ya no se puede simplificar más. O sea que la simplificación de esta fracción, del 60 sobre el 105, es igual a 4 séptimos. Y ya tenemos el coeficiente de, de esta división. ¿Listo? El menos 60 sobre el 105 es 4 séptimos. Ahora continuamos con las partes literales. En el dividendo, la parte literal es m a la 1, n a la 8, p a la 9 igual a 10. Recuerden que las partes literales son las letras. Y en la parte de abajo, la parte literal es n a la 2, p a la 6 igual a 10. ¿Listo? Entonces recordemos, se escriben las letras en orden alfabético y si hay letras iguales arriba y abajo se restan los exponentes. ¿Listo? Entonces la m solo aparece arriba, esa m solo se anota una vez, no se hace ninguna resta de exponentes puesto que solo aparece arriba. Entonces queda m a la 1. La n si aparece tanto arriba como abajo, entonces se restan sus exponentes que son 8 y 2, entonces queda n a la 8 menos 2. Luego sigue la P aparece arriba y abajo, entonces se hace nuevamente resta de exponentes. Los exponentes de la P son 9 y 6, que quedan menos 6. Y finalmente la Q también aparece arriba y abajo, ¿listo? Entonces se restan sus exponentes que son 10 y 10 y queda 10 menos 10. ¿Listo? Se resuelven esas restas, entonces como m a la 1 no tiene ninguna resta en la parte de los exponentes, va a quedar tal como está m a la 1, el n a la 8 menos 2, en 8 menos 2 nos va a dar 6, o sea que queda n a la 6, p a la 9 menos 6 se hace la resta, 9 menos 6 nos va a dar 3, queda p a la 3, y finalmente q a la 10 menos 10 queda q a la 0. ¿Listo? Entonces escribimos esa parte literal al lado del 4 séptimos, ¿listo? Y nos va a dar, espérenme un segundo por favor, nos va a dar m a la 1, p a la n a la 6,
p a la 3 igual a 0. ¿Listo? Entonces, nuevamente les recuerdo, si hay una letra que esté elevado a la 0, esta letra se debe quitar, por eso le pongo línea roja que indica que vamos a eliminar esa letra. ¿Listo? Continuamos, entonces vamos a arreglar un poco esta expresión. Recordar que si el resultado de una división o una multiplicación o lo que sea da positivo, ese primer positivo no se escribe, por tanto yo puedo eliminar el signo más. ¿Listo? Entonces, de una vez escribo 4 séptimos, ¿listo? Recuerden que el signo más que está al principio lo puedo eliminar, ¿listo? Y ahora escribo la parte literal. La parte literal sería m a la 1, n a la 6, p a la 3, cual a 0, pero cual a 0 se quita, y además el 1 de la m se quita porque los exponentes que son 1 no se escriben. Entonces queda m solita, sin el 1, no se escribe el exponente 1, n a la 6, p a la 3, y el cual a 0 se quita. Recuerden que las letras quedan 0, se quitan. Y ahí se acabaría el ejercicio. ¿Listo? Entonces así es como deben realizar la primera actividad. Vamos con la actividad número 2, que es entre polinomio dividido entre un monomio. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro primer ejercicio que dice, espérenme un segundito por favor, dividir menos 30 a la 8, m a la 4, n a la 2, más 56, m a la 5, n a la 7, menos 21, m a la 3, n a la 9, 7 a la 1, entre menos 42, m a la 3, n a la 2. ¿Listo? Entonces, así como acabamos de hacer al principio, vamos a escribir esto como una fracción. Entonces tenemos arriba el polinomio, ¿listo? Que es todo este, que es un trinomio, ¿listo? Menos 30 a la 8, m a la 4, n a la 2, más 56, m a la 5, n a la 7, menos 21, m a la 13, n a la 9 y z a la 1, ¿listo? Lo estamos dividiendo entre el monomio, que es menos 42, m a la 3, n a la 2, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir esa división o una fracción. Entonces nuevamente recordamos los términos de la división. Lo que está arriba se llama dividendo, lo que está abajo se llama divisor. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta división? Entonces lo primero que tenemos que hacer es coger cada uno de los términos del polinomio, que en este caso son 3, ¿listo? Porque es un trinomio, y cada término de ese trinomio lo vamos a dividir entre el monomio que se encuentra abajo. Es decir, que tenemos una primera división. La primera división será esta, el primer término, menos 30 a la 8, m a la 4, n a la 2, sobre menos 42, m a la 3, n a la 2. ¿Listo? Ese sería el primer término del... esa sería la primera división que tenemos que hacer. ¿Listo? El primer término del trinomio por el de abajo. Ahora la segunda división que debemos resolver es el segundo término del polinomio, que es más 56m a la 5 a la 7, por el monomio que se encuentra abajo, que es menos 42m a la 3, n a la 2. ¿Listo? Esa sería la segunda división. Y la tercera división pues sale con el tercer término del polinomio, que es menos 21m a la 3, n a la 9, z a la 1. ¿Listo? Y lo dividimos también por el monomio que se encuentra abajo. ¿Listo? Entonces ahí ya aparece nuestra tercera división. Entonces lo que vamos a hacer es realizar estas tres divisiones, tal y como lo expliqué en la actividad número 1. Lo primero que tenemos que hacer es ley de signos. Entonces me voy a enfocar primero en este monomio. En este monomio los dos signos son negativos. Entonces queda menos por menos dividido entre menos, y como son signos iguales nos va a dar más. Listo, ya encontré el resultado del primer monomio. El signo del primer monomio sería positivo. Entonces encontré el signo del primer resultado, que es positivo. Listo. Vamos con la segunda división. La segunda división tiene signos más y menos. Entonces vamos a realizar la ley de los signos. Más dividido entre menos nos da menos, porque recuerden que signos contrarios nos va a dar negativo. Entonces el signo de la segunda división es negativo. Listo, ahí ya lo anoté. Vamos con la tercera división, es menos dividido entre menos. Listo, entonces realizamos también la ley de los signos. Menos dividido entre menos pues nos va a dar más, porque signos iguales siempre nos va a dar positivo. Eso, ahí ya tenemos los signos de los tres resultados, más, menos y más, de las tres divisiones. Ahora vamos a realizar la división entre los coeficientes. ¿Listo? Entonces en esta primera división los coeficientes son 30
30 y 42, que son los números grandes. Ambos son números pares. Como son números pares, puedo dividir por 2. Entonces voy a sacarles mitad. La mitad de 30 pues será 15. ¿Listo? La mitad de 30 será 15. Y la mitad de 42 será 21. Listo. Entonces ya hice saqué la mitad de ambos números. Ahora voy a ver si se puede mitad otra vez, pero ambos son números impares. Entonces voy a sacarle tercera. Yo sé que se puede sacar tercera porque tanto 15 como 21 están en la tabla del 3. Se puede sacar tercera, voy a ir por 3. Entonces, tercera de 15, es decir, que número multiplicado por 3 me da 15 sería el 5. Y que número multiplicado por 3 me da 21 sería el 7. ¿Listo? Vuelvo a mirar si se puede tercera, pero me doy cuenta que 5 y 7 no están en la tabla del 3. Luego sigue quinta, pero me doy cuenta que el 7 no está en la tabla del 5. Luego sigue séptima, pero ya el 5 es menor que el 7. Eso quiere decir que no se puede simplificar más. Eso quiere decir que el resultado o el coeficiente de la primera división es 5 séptimos. Y lo notamos al lado del signo más que corresponde al primer resultado. Listo. Le encontramos entonces el coeficiente de la primera división, que da 5 séptimos. Vamos a realizar la segunda división. Los coeficientes serían 56 y 42. ¿Listo? Entonces voy a realizar la simplificación entre esos dos números, 56 y 42. Me doy cuenta que ambos números son pares, entonces les voy a sacar mitad. ¿Listo? Entonces mitad a 56 y a 42, es decir, los voy a ir por 2. Mitad de 56 es 28 y la mitad de 42 es 21. ¿Listo? Voy a mirar si otra vez se puede mitad. Me doy cuenta que 28 es par, pero 21 no. Entonces no puedo sacar mitad. Recuerde que ambos deben ser pares para poder sacar mitad. Sigo con la tabla del 3. 21 está en la tabla del 3, pero 28 no. No hay ningún número que multiplicado por 3 nos dé 28. Entonces no puedo sacar tercera. Luego sigue quinta, pero ninguno de los dos está en la tabla del 5. Para que un número esté en la tabla del 5 debe terminar en 5 y en 0. Entonces aquí nos damos cuenta que 28 y 21 terminan ni en 5 ni en 0. Entonces no puedo sacar quinta. Luego sigue séptima y me doy cuenta que 28 está en la tabla del 7 y 21 también. Entonces voy a dividir ambos números por 7. ¿Listo? Voy a sacarle séptima. Dividir por 7 es buscar un número que multiplicado por 7 de 28, el número es el 4, entonces 7 por 4, 28, entonces la séptima de 28 da 4 y la séptima de 21 es 3 porque 7 por 3 da 21. ¿Listo? Y entonces ya tenemos la simplificación que sería 4 tercios, no se puede simplificar más porque 4 y 3 son menores que 7. Listo, entonces ya tengo el resultado del coeficiente de la segunda división. Entonces la segunda división da 4 tercios como coeficiente. Vamos con la tercera división. Entonces en la tercera división los números que hay que simplificar son 21 y 42. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que 21 y 42 no son pares los dos, el 42 sí, pero el 21 no. El 21 no, entonces no puedo sacar mitad. Vamos a mirar si se puede sacar tercera. 21 está en la tabla del 3, pero 42 es un número mayor que 30. ¿Cómo hago para saber si está en la tabla del 3? Pues sumo las cifras. 2 más 4 nos da 6. 6 está en la tabla del 3, por tanto 42 también está en la tabla del 3. Como 21 sé que está en la tabla del 3 y ya vimos que 42 también está en la tabla del 3, entonces vamos a sacar tercera. Eso quiere decir que vamos a dividir por 3. Vamos a ir por 3 entonces. El número que multiplicado por 3 nos da 21 es 7. Y el número que multiplicado por 3 o sumado 3 veces nos da 42 es el 14. Listo, 14 por 3 da 42. Listo, ya sacamos tercera. Hoy vamos a mirar otra vez si se puede sacar tercera. Pero nos damos cuenta que 7 y 14, ninguno de los dos está en la tabla del 3. Entonces no puedo ir por 3 otra vez. Por 5 voy a mirar si se puede sacar quinta, pero no se puede porque ninguno termina en 5 ni en 0. Entonces no están en la tabla del 5. Voy a mirar si se puede séptima y me doy cuenta que tanto 7 como 14 son números que están en la tabla de 7, entonces puedo dividir por 7. Entonces sacamos séptima, la séptima de 7, es decir, que número por 7 da 7 sería el 1. 7 dio 7 da 1 porque 1 por 7 da 7. ¿Y qué número dio por, y 14 dio 7 da 2 porque el número que multiplicado por 7 da 14 es 2. 2 por 7, 14. Entonces ya encontré la simplificación de un medio y como estos dos números son menores que 7, 1 y 2, ya no puedo simplificar más. Eso quiere decir que el coeficiente de la tercera división es un medio. ¿Listo? Listo. Entonces ahí ya tengo los coeficientes de las tres divisiones. Ahora vamos a realizar la división entre las partes literales.
La parte literal de esta primera división es a la 8 m a la 4 n a la 2 y se va a dividir entre m a la 3 n a la 2. Y entonces eso lo vamos a escribir como fracción. Listo, ya tenemos la adición de las partes literales escrita como fracción a la 8 m a la 4 n a la 2 sobre m a la 3 n a la 2. Recordemos que se anotan en orden alfabético. Primero va la letra A. Como la A solo aparece arriba pero no aparece abajo, simplemente se anota tal como está a la 8 sin ninguna resta. La M sí aparece tanto arriba como abajo, entonces se anota y se restan los exponentes que son 4 y 3. Entonces queda m a la 4 menos 3. Y finalmente la N aparece tanto arriba como abajo, entonces se deben restar los exponentes de las n que son 2 y 2 y queda n a la 2 menos 2. Realizo entonces esas restas. En la A no hay resta, entonces la anotamos tal como está, queda la 8. En la M hay que restar los coeficientes, 4 menos 3 nos da 1, entonces queda m a la 1. Y en la N se restan los exponentes, que son 2 y 2 y queda n a la 2 menos 2 y queda n a la 0. Recuerden que restamos exponentes, esto no coeficientes, perdón. Entonces, encontramos la parte literal de la primera división que nos dio a la 8 m a la 1 n a la 0. Anotamos eso, entonces nos damos cuenta que como hay una letra que nos dio a la 0, esa letra se va a eliminar y por eso le ponemos esa línea de color rojo, ¿listo? Que indica que estamos tachando el término o la letra que nos dio 0 como exponente. Entonces ya resolví con esto la primera división. Vamos con la segunda división. Las partes literales de la segunda división son m a la 5, n a la 7 sobre m a la 3, n a la 2. ¿Listo? Esa es la división que vamos a resolver. Entonces recordemos, las letras se escriben en orden alfabético. Eso quiere decir que primero va la M, como hay M arriba y M abajo, entonces se anota la M y se restan los exponentes que son 5 y 3. Entonces queda M a la 5 menos 3. Y luego va la N, pero la N también aparece tanto arriba como abajo, entonces también se restan los exponentes de la N que son 7 y 2 y queda N a la 7 menos 2. ¿Listo? Entonces resolvemos esas restas. M a la 5 menos 3 pues va a dar M a la 2. ¿Listo? Y n a la 7 menos 2, 7 menos 2 nos va a dar 5, o sea que queda n a la 5. ¿Listo? Entonces anotamos esa parte literal al lado del menos 4 tercios y nos va a quedar m a la 2, n a la 5. Fíjense que aquí no se tacha ninguna letra, puesto que ninguna nos dio con exponente 0, entonces ninguna de esas letras se puede quitar. Vamos con la tercera división. ¿Listo? En la tercera división la parte literal es m n a la 9 z a la 1 y se va a ir por m a la 3, n a la 2. ¿Listo? Entonces vamos a escribir esa división en forma de fracción y nos va a quedar entonces primero las m's, m a la 3, como esa m aparece tanto arriba como abajo, entonces se restan los exponentes que ambos son 3 y queda m a la 3 menos 3. Luego sigue en orden alfabético la n, pero como la n también se repite tanto arriba como abajo, entonces se restan sus exponentes que son 9 y 2 y queda m a la 9 menos 2. Y la z solo aparece arriba, no aparece abajo, entonces esa z se escribe tal como viene, z a la 1, sin ninguna resta, puesto que no hay ninguna letra z abajo. ¿Listo? Resolvemos las restas, entonces m a la 3 menos 3 pues nos va a dar m a la 0, n a la 9 menos 2, 9 menos 2 nos da 7, queda n a la 7, y z a la 1 pues no hay como no hay ninguna operación de resta, queda el mismo z a la 1. Eso quiere decir que esa es la parte literal de la tercera división y la vamos a escribir al lado del más un medio, queda m a la 0, n a la 7, z a la 1. ¿Listo? Bueno, como la letra m nos dio con exponente 0, entonces esa letra m vamos a eliminarla y por eso le ponemos esta línea roja que indica que estamos tachando esa letra. Listo, como ya tenemos los resultados de esas tres divisiones, entonces vamos a anotarlas aquí al lado del ejercicio. El primer resultado nos dio 5 séptimos a la 8 m a la 1 n a la 0, pero como el n a la 0 se tacha, solo se escribe más 5 séptimos a la 8 m a la 1. Entonces eso es lo que vamos a escribir, más 5 séptimos a la 8 m a la 1. Pero nos damos cuenta que... bueno, se me olvidó una cosita. Recuerden que al momento de escribir el resultado se tiene que ordenar
el resultado con relación a una letra. Nos damos cuenta que todas las letras, por ejemplo, tienen la letra M. Entonces, vamos a ordenarlo con relación a la letra M de manera ascendente, es decir, menor a mayor exponente. Primero va la que tiene M a la 0, luego la que tiene M a la 1, y luego la que tiene M a la 2, se me olvidaba decir esa parte. Entonces aquí de una vez vamos a escribir ese resultado ordenado. Entonces primero el que tiene la M a la 0, entonces sería más un medio M a la 0, N a la 7, Z a la 1. Recordemos que el M a la 0 no se escribiría, entonces queda más un medio N a la 7, Z a la 1. Pero recuerden que el signo más que se encuentra de primeras en el resultado, este signo más nunca se escribe. ¿Listo? Entonces este signo más nunca lo vamos a escribir, el que está de primeras. Luego queda M a la 0, M a la 0 no se escribe como ya les comenté porque tiene exponente 0, luego sigue N a la 7 y luego sigue Z a la 1, pero recuerden que el 1 como exponente no se escribe, por eso solo se escribe la Z. ¿Listo? Z a la 1 es lo mismo que Z. Entonces ya tengo el exponente, perdón, el término que tiene M a la 0, luego sigue el término que tiene M a la 1, que sería este, más 5 séptimos a la 8 M a la 1 N a la 0. Entonces ese es el que vamos a escribir, más 5 séptimos a la 8 M a la 1 N a la 0. Como se dan cuenta, en el M no se escribe el exponente 1, recuerden que los exponentes que son 1 no se escriben, y el N a la 0 obviamente no se escribe porque ya les indiqué que esa letra se elimina porque tiene exponente 0. Y finalmente viene el término que tiene M a la 2, que sería menos 4 tercios M a la 2, N a la 5. Entonces nos queda menos 4 tercios, M a la 2, N a la 5. ¿Listo? Como estos ya son los resultados de las divisiones, ya están bien escritos y están ordenados, ese sería el fin del ejercicio. ¿Listo? Vamos con un segundo ejercicio y terminamos este tema. ¿Listo? Entonces, segundo ejercicio, vamos a efectuar la división entre menos 12x a la 7 más 8x a la 5 menos 18x a la 8 más 15x a la 6 menos 6x a la 4 dividido entre 6x a la 4. ¿Listo? Entonces tenemos aquí un polinomio que tiene 5 términos y lo vamos a dividir entre un montón. ¿Listo? Entonces, primer paso, vamos a escribir esa división como una fracción. El polinomio va arriba, el monomio va abajo. ¿Listo? Entonces, tenemos el polinomio de 5 términos arriba, el monomio abajo. Recordemos que lo de arriba se llama dividendo y lo de abajo se llama divisor. Cuestiones a tener en cuenta, si ustedes se dan cuenta, el monomio que es 6x a la 4, como no tiene signo, por eso aquí en la parte de abajo se le pone un signo positivo y por eso quedó más 6x a la 4. Recuerden que los términos sin signo siempre serán positivos. Listo, ahora sí, entonces vamos a resolver esta división. Como arriba hay 5 términos y por un solo término abajo, entonces se deben hacer 5 divisiones. Es decir, el primer término se divide por el de abajo, el segundo término del polinomio por el de abajo, el tercer término del polinomio por el de abajo, el cuarto término del polinomio por el de abajo y el último término del polinomio o quinto término por el de abajo. ¿Listo? Por eso van a ser 5 divisiones. Entonces vamos a escribir esas 5 divisiones. La primera división es menos 12x a la 7, que es el primer término del polinomio, dividido entre más 6x a la 4. La segunda división va a ser más 8x a la 5 y se divide por el término de abajo, que es más 6x a la 4. La tercera división es el tercer término del polinomio, que es menos 18x a la 8 y se divide por el término de abajo, que es más 6x a la 4. La cuarta división será el cuarto término del polinomio, que será más 15x a la 6 y se divide por el término de abajo, que es más 6x a la 4. Y la última división, que es menos 6x a la 4, entre más 6x a la 4. Listo, el último término del polinomio entre el término de abajo. Listo, ahí ya tenemos las 5 divisiones que debemos resolver. Listo. Entonces vamos a resolverlas aquí abajo. Lo primero que debemos hacer, como ya les he comentado, es la ley de los signos. En esta primera división los signos son menos y más. Entonces realizamos la ley de signos. Como son signos diferentes, menos dividido entre más nos da menos. Listo, ya hice la primera división. Vamos a realizar la segunda división. La segunda división es más dividido entre más. Como son signos iguales da positivo. La tercera división es menos dividido entre más. Y como son signos contrarios da negativo. La cuarta división son dos signos iguales, más dividido entre más, pues nos va a dar más por ser signos iguales. Y la quinta división es
signo será menos dividido entre más y nos va a dar menos por ser signos contrarios. ¿Listo? Entonces ya tenemos los signos hechas en todas las divisiones. Entonces vamos a ir anotando esos signos que nos fueron dando. Entonces el cociente que vamos a obtener, espérenme un segundito por favor, va a ser igual a, en el primer caso el signo nos dio negativo. ¿Listo? Entonces tenemos que el signo de este cociente va a ser negativo, de este primer cociente. En el segundo, el cociente nos dio positivo. En el tercero, el cociente nos dio negativo. En el cuarto, el cociente nos dio positivo. Y en el último, el cociente nos dio negativo. Entonces ahí ya tenemos los signos de cada división. Menos, más y menos. Entonces lo segundo que vamos a hacer es dividir los coeficientes, que son los números grandes. Entonces en la primera división tenemos 12 dividido entre 6, nos damos cuenta que ambos números son pares, entonces puedo dividir por 2, nos damos cuenta que ambos números están en la tabla del 6, de una vez podemos dividir por 6. Si ustedes se dan cuenta que los números están directamente en una tabla más grande que la del 2, así sean pares, lo pueden hacer para simplificar más rápido. Entonces, ambos números 2 y 6 están en la tabla del 6, 12 dividido 6 da 2 y 6 dividido 6 da 1. ¿Listo? Y como abajo da un 1, se puede quitar ese 1 y 2 dividido entre 1 pues nos va a dar 2, quitando el 1 de abajo. ¿Listo? Ahora vamos a dividir 8 y 6. 8 y 6 son pares, están en la tabla del 2, no hay una tabla más grande que los contenga. Vamos a sacarles mitad. La mitad de 8 pues será 4 y la mitad de 6 será 3. ¿Listo? No se puede volver a sacar mitad. Si intento sacar tercera, solamente puedo sacar tercera al de abajo porque el de arriba no está en la tabla del 3. Y luego sigue quinta y como 5 ya es mayor que 4 y que 3, ya no se puede simplificar más. Luego sigue en esta tercera división 18 y 6. 18 y 6 son dos números que están en la tabla de 6. De una vez puedo simplificar por 6. Entonces voy a dividir entre 6. 18 dividido por 6 nos va a dar 3, porque 3 por 6 da 18. Y 6 dividido entre 6 nos va a dar 1, porque 1 por 6 da 6. ¿Listo? Entonces esto nos da 3 sobre 1. Y nuevamente les recuerdo que cuando abajo da un 1, se puede quitar ese 1. Y 3 dividido entre 1 nos da 3. Recuerden que solo se puede quitar el 1 si está abajo. Arriba nunca se puede quitar. Luego sigue 15 y 6. 15 y 6 están en la tabla del 3. ¿Listo? No se puede sacar mitad puesto que el 15 es impar. Pero nos damos cuenta que ambos están en la tabla del 3. Puedo sacar tercera. ¿Listo? Entonces divido por 3. 3 por quien da 15 será 5. 3 por quien da 2 será 6. ¿Listo? Entonces nos da 5 medios. No puedo simplificar más por 3 porque el número de abajo ya es menor que 3, entonces queda 5 medios. Finalmente queda 6 sobre 6. Ambos números obviamente pues están en la tabla del 6. Puedo dividir por 6. 6 dividido entre 6 pues nos va a dar 1 y abajo pues es el mismo 1 porque es la misma división y 1 dividido entre 1 como abajo da 1 se puede quitar el 1, entonces el resultado de 1 dividido entre 1 pues va a dar 1. Listo. Entonces ya tenemos los resultados de las simplificaciones. Entonces los ponemos al lado de los signos. La primera nos dio 2. En la segunda división nos dio 4 tercios. En la tercera división nos dio 3. En la cuarta división nos dio 5 medios. Y en la última nos dio 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos los resultados de las divisiones o simplificaciones de los coeficientes. ¿Listo? Ahora vamos a realizar la simplificación o división de las partes literales. Aquí la parte literal es x a la 7 se divide por x a la 4. Como es la misma letra y es la única, pues se escribe la misma x y se restan los exponentes que son 7 y 4. 7 menos 4 nos va a dar 3, entonces queda x a la 3. Listo, entonces ya tenemos el resultado de la primera división de letras y es x a la 3, lo escribimos al lado del 2, queda menos 2x a la 3. Vamos con la segunda división de partes literales, es x a la 5 dividido entre x a la 4. Listo, entonces, espérenme un segundito, agrandamos este cuadro un momento, por favor. Listo.
Entonces, como ambos son la misma letra, entonces restamos los exponentes son 5 y 4, entonces queda x a la 5 menos 4, 5 menos 4 da 1, entonces queda x a la 1. Y entonces ese x a la 1 lo vamos a escribir al lado del 4 tercios. ¿Listo? Continuamos. Entonces ahora tenemos el x a la 8 sobre x a la 4, que son las partes literales de la tercera división. Como es la misma letra, entonces escribimos esa letra y restamos los exponentes, que son 8 y 4, queda x a la 8 menos 4, 8 menos 4 da 4, entonces queda x a la 4. Y ese x a la 4 lo anotamos al lado del menos 3. ¿Listo? Entonces ya hicimos la tercera división de partes literales. Vamos con la cuarta división. Las partes literales de la cuarta división son x a la 6 y x a la 4. Entonces las escribimos como fracción. Como es la misma letra x, escribimos esa letra y se restan los exponentes, que son 6 y 4, y queda x a la 6 menos 4. 6 menos 4 da 2. Entonces x a la 6 menos 4 da x a la 2. Y ese x a la 2 lo escribimos al lado del 5 medios. ¿Listo? Finalmente vamos con la adición de las últimas partes literales, que son x a la 4 sobre x a la 4. ¿Listo? Entonces x a la 4 sobre x a la 4 es la misma letra, entonces restamos los exponentes, que serían 4 y 4, que da x a la 4 menos 4, y x a la 4 menos 4 pues será x a la 0. Ese x a la 0 lo anotamos al lado del último coeficiente, que es menos 1. ¿Listo? Y como la letra, perdón, nos quedó x a la 0, esa letra se elimina y por eso le ponemos esta línea roja. ¿Listo? Ya tenemos los resultados de todas las divisiones. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir esos resultados aquí ordenados de manera descendente. Es decir, vamos a empezar por el mayor exponente, ¿listo? Que sería x a la 4. ¿Listo? Y de ahí vamos bajando. Luego seguirá el término que tiene x a la 3, luego el que tiene x a la 2, luego el que tiene x a la 1, luego el que tiene x a la 0. Entonces el primer término será menos 3x a la 4 porque es el de mayor exponente. Recuerden que estamos ordenando descendentemente de mayor a menor exponente. ¿Listo? Ya tengo el primer resultado, menos 3x a la 4, como el resultado de, como esa división, menos 3x a la 4 nos dio negativo, el signo menos, ese sí no se puede quitar. ¿Listo? Recuerden que si un resultado empieza por negativo, ese negativo nunca se puede quitar. Si es positivo, sí lo pueden quitar. Entonces ya está el primer término, que es el que tiene x a la 4. Luego sigue el término que tiene x a la 3, que es menos 2x a la 3. Entonces ese lo vamos a escribir de segundas. 2x a la 3. Luego sigue el tercer término, que es el que tenga x a la 2, que sería este, más 5 medios x a la 2. Entonces ese va a ser el tercer término de la adición. ¿Listo? Más 5 medios x a la 2. Luego sigue el cuarto término de la división, que es el que tenga x a la 1, que sería este, más 4 tercios x a la 1. ¿Listo? Entonces recordemos que cuando el exponente es 1, ese 1 no se escribe, por eso se escribe más 4 tercios de x. Esa x en exponente ya se sabe que su exponente es 1. Y finalmente el término que tiene x a la 0, que sería menos 1 x a la 0. Entonces, menos 1 x a la 0, pero recuerden que el x a la 0 no se escribe porque en este paso, en el previo, lo tachamos por tener exponente 0. Como ya está ordenado en la división, entonces ahí se acaba el ejercicio. Y ese sería el resultado de esa división. ¿Listo? Espero que haya sido claro el tema. Con esto concluye el video. Cualquier duda, por favor, me la comentan por WhatsApp. Y estas serían las actividades que deben resolver en esa guía. ¿Listo? Gracias por su atención. Espero verlos pronto.